directorio del Partido Nacional designó una nueva presidenta luego de la renuncia obligada de Pablo Iturralde por el intercambio de mensajes con el ex senador Gustavo Penades. Macarena Rubio, que asumió la jefatura blanca, defendió a Iturralde y señaló que fue una opinión personal y privada, desafortunada, errónea. Rubio sostuvo que el directorio en ninguna de sus instancias ni mandató ni solicitó gestiones ni encomendó ningún tipo de gestión respecto al tema que todos conocemos. Pese a que había anunciado que participaría para dar su versión del asunto, Iturralde no concurrió a la sede nacionalista. Desde Fiscalía se denuncia que hubo interferencia de la policía en la investigación del caso Penades. La bancada del Frente Amplio analizará esta tarde citar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para que explique la actuación de su cartera ante las denuncias de la fiscal Guione. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados tan solo a esta hora. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto, con precipitaciones, neblinas, vientos soplando del sureste y sur entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas de 40 kilómetros por hora. La máxima, la que estamos viviendo. No hay que esperar más en materia de temperatura por esta jornada. Hay alerta de ola de frío, se espera el ingreso de una masa de aire fría de origen polar que comenzó el viernes, se va a extender hasta mañana. Recuerden, esto va a estar generando estas temperaturas que estamos viviendo en las zonas costeras, de entre 2 y 5 grados, mientras que en el resto del país van a estar entre 2 grados bajo cero y 3 grados, y las máximas oscilan entre 10 y 14, bajísimas, con bajas sensaciones térmicas por efecto del viento, mayoritariamente de componente sur. Vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, Ramón Mazzini, entre Bartolito Mitre y Oscar Gestido, y trabajos de UTE hasta las 4 de la tarde. 33 desde Buenos Aires hasta Reconquista hasta las 5 de la tarde. Hay trabajo de llenado de hormigón. Nos vamos ya al Parlamento, hay mucha información allí. Está nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Así es, porque también en el Parlamento se prevé que haya repercusiones de lo referido a los chats entre el expresidente del honorable directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el ex senador Gustavo Penades. Esto es porque hoy a la tarde se reunirá la bancada del Frente Amplio, donde analizarán a propuesta del sector vertiente artiguista que sea citado al Parlamento el ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Esto se debe a ciertos cuestionamientos de la fiscal Alicia Guione, aparte del accionar policial en la investigación referida a Penades, quien, hay que recordar, fue imputado por más de 20 delitos sexuales de abuso a menores de edad. Hablamos con Eduardo Brenta y escuchamos lo que nos dijo. Bueno, nos parece que hay una responsabilidad política también de quien ejerce la titularidad del ministerio, que es el ministro del Interior, que tiene que investigar, o quizás ya ha investigado, ¿no? Porque esto ya tiene 2 semanas atrás, ya ha investigado los hechos, o ha establecido una investigación interna y demás, por lo cual nos parece que corresponde que brinde explicaciones al Parlamento respecto a cómo ha actuado en función de estos hechos. Esto es un tema grave que afecta a la institucionalidad del país y que ha tenido una fuerte repercusión internacional, inclusive, como todos sabemos, dada la gravedad de los hechos. Brenta consideró que hay ataques sistemáticos a la Fiscalía y mencionó que uno de los más graves fue el del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, tras conocerse los intercambios de mensajes de Iturralde con Penades. El presidente de la República nos representa a todos, es nuestro presidente también, y por tanto debe mantenerse ecuánime, nos parece, en un hecho tan delicado como es donde está vinculada la justicia y están vinculados ex legisladores de su propio partido, por lo cual creemos que fueron desacertadas, desafortunadas totalmente las declaraciones del presidente. Hay un estilo discursivo que dice no voy a ejercer presión sobre la Fiscalía, y a renglón seguido se ejerce la presión. ¿No? Se manifiesta que hay casos que van más rápido y casos que van más lentos, por lo cual hay una responsabilidad clara del presidente en una actuación que no le corresponde como presidente de todos los uruguayos.
Agregar, Rosina, que en tanto también los partidos se preparan para mañana. En el Senado se tratará finalmente la ley de financiamiento de partidos políticos, que ya fue aprobada en diputados y también aprobada en comisión de la Cámara Alta. Finalmente mañana llegará al plenario. Cabe recordar que la aprobación de esta ley fue una de las condiciones que puso Cabildo Abierto a la coalición de gobierno para apoyar la ley de medios, justamente también votada hace pocos días atrás. En ese sentido, en comisión se aprobó que esos 60 minutos de tanda gratuita diarias en los últimos 30 días de la elección sean gratuitos de manera, digamos, y con equidad hacia todos los partidos, solo con los votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Los nacionalistas preveían que sí se den esos minutos, pero que fueran con pago a los canales. Eso quedó sin efecto. Habrá que ver mañana qué pasa a nivel del plenario del Senado. En tanto, aquí, a poquitos metros de aquí, en la sala Dardo Ortiz, está reunida la Comisión de Derechos Humanos y también de Constitución y Legislación del Senado, analizando posibles modificaciones a la edad de matrimonio en Uruguay. Hay novedades en ese sentido que tendremos en el informativo central de MBD Noticias, con palabras del presidente del INAU, Guillermo Fossati. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos al directorio del Partido Nacional. Juliana Perdomo está allí desde temprano. Era un día muy importante en esa sede. Adelante, Juliana, contanos qué pasó. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Esta mañana sesionó de forma extraordinaria el directorio del Partido Nacional para designar a su nueva presidenta tras la renuncia de Pablo Iturralde por los hechos de público conocimiento que ustedes adelantaban en titulares. Macarena Rubio, de 50 años, es la nueva presidenta, que se desempeñaba como secretaria del directorio, pero además se desempeñó por 9 años consecutivos en la Secretaría General de la Intendencia de Florida, y Rubio pertenece a la agrupación Manuel Oribe, que fue fundada por Carlos Enciso. El directorio, en paralelo, además de designarla como presidenta, firmó una declaración donde rechaza cualquier presión que se quiera ejercer en los poderes públicos y respalda su accionar de forma independiente. Rubio señaló que la Comisión de Asuntos Políticos va a recibir en los próximos días a Pablo Iturralde, luego de una nota que envió el mismo Iturralde con este pedido, y además dijo que trabajará en lo que resta de la carrera a las elecciones internas para la unidad del partido. Además hizo referencia al hecho concretamente de los mensajes entre Iturralde y Penades. La escuchamos. La Comisión de Asuntos Políticos, como dije, va a reunirse con el doctor Pablo Iturralde porque él se ha puesto a disposición de todos los compañeros. Lo encauzamos a través de la Comisión de Asuntos Políticos. Después, el hecho de público conocimiento, en el que no es necesario abundar, no compromete la institucionalidad del Partido Nacional. Todos sabemos que ha sido una opinión personal y privada del expresidente, desafortunada, errónea, que no compartimos, pero reitero, personal y privada. Este directorio, ninguna de sus instancias ni mandató, ni solicitó gestiones, ni encomendó ningún tipo de gestión al respecto del tema que todos conocemos. Así que entendemos que a veces ni los gobiernos ni las instituciones que están formadas por personas estamos ajenos a que alguno de nosotros cometamos errores. Lo importante es cómo los gestionamos, cómo los solucionamos y cómo actuamos frente a los errores. Acá se detectó un incidente desafortunado, privado, personal, y que el propio expresidente lo resolvió prontamente, no comprometiendo ni la institucionalidad del partido y, por supuesto, que mucho menos al gobierno. Bueno, Rosina, allí tenían la palabra de la nueva presidenta del directorio, Macarena Rubio. Resta confirmar entonces una fecha para que reciban a Pablo Iturralde, expresidente del directorio. Y bueno, allí la Comisión de Asuntos Políticos del partido evaluará si el caso va a ser elevado a la Comisión de Ética y Transparencia.
Muchas gracias, Juliana. Otros temas: el expresidente de la Junta Departamental de Durazno, el nacionalista Luis Martínez, que había renunciado al cargo en 2021 luego de amenazar con represalias a una edila de su propio partido y gritarle en plena sesión, fue designado al frente de la Oficina Electoral Departamental. La Comisión de Mujeres del Partido Nacional había pedido que fuera sometido a la Comisión de Ética, pero el caso quedó sin tratamiento. Yo te estoy avisando como amigo, nada más. Te quedás sin Mides. Pero te quedás sin Mides. Tengo que ir a un tribunal. Te quedás sin Mides. Pero que si no entro ahora a la reunión. Vos acá sola edil. Yo te aviso. Pero es ahora que estoy faltando a esta reunión. Porque no es a las 5, ¿entendés? Yo aviso. El que avisa no es traición. El 8 de septiembre de 2021, el edil blanco Luis Martínez Menditegui, cuya lista 4110 fue clave para el triunfo de Carmelo Vidalín en 2020, renunció a la presidencia de la Junta Departamental y a su banca, luego que las amenazas a su correligionaria Daniela Moreira se viralizaron. También trascendió entonces que en el marco de la agresión a la edila por no concurrir a una reunión por el presupuesto, le dijo mongólica en tono despectivo. Martínez renunció luego que la departamental nacionalista definió inapropiadas sus afirmaciones, agravado esto por haber sido dichas por quien preside un órgano para el cual se requiere temple, respeto y tolerancia, única forma de contribuir a la democracia. Varias agrupaciones blancas plantearon incluso que Martínez debía ser expulsado, mientras que la Comisión de Mujeres solicitó que sea sometido a la Comisión de Ética. Sin embargo, el trámite nunca prosperó y a los pocos meses Vidalín nombró a Martínez como director de desarrollo durante algunos meses, hasta ser designado como jefe de la Oficina Electoral de Durazno, puesto que ya había ocupado entre 2018 y 2019. ¿Por qué me voy a quedar sin Mides ahora? Si tengo que integrar una comisión. Vos sos su mayorcito. Pero claro, Bocha, no puedo. Tengo que... Vos sos edil, lo otro es secundario. El politólogo Óscar Botinelli, presidente de Factum, dijo que el Partido Nacional ha logrado un relativo éxito en considerar que si una persona hace algo cuestionable y renuncia, queda saneado el tema. El especialista calificó este comportamiento como extraño y dijo que de esta forma no se está realizando un resarcimiento legítimo. El Partido Nacional ha logrado un relativo éxito hasta ahora en considerar que si una persona hace algo cuestionable y renuncia inmediatamente, quedó saneado el tema. Digo, de alguna manera el mensaje, pero renunció, bueno. Sí, se habló, por ejemplo, de valentía en el caso de Iturralde, por haber tomado la decisión de renunciar. Perfecto, y si no renunciaba, ¿qué pasaba? Que renunciaba 10 días después, 15 días después, digo, no sé, no vi tampoco declaraciones diciendo qué valentía que tuvo el ministro de Turismo, Germán Cardoso. ¿No? Resulta que hay, digamos, dos varas en cuanto al hecho de la renuncia. Pero en general la renuncia lo que hace es que sale del cargo en que está, pero no hay un hecho que sanee lo que se hizo antes. El politólogo señaló que la Fiscalía está bastante golpeada porque hay fiscales que hacen declaraciones públicas o polemizan y criticó que muchos renuncian y aparecen en la política. Sobre todo cuando hemos visto que fiscales hacen muchas declaraciones, a veces demasiadas, generan titulares, polemizan con actores políticos y muchos que después renuncian y aparecen en la actividad política, inmediatamente renunciar y a veces habiendo intervenido en casos bastante ligados a las personas que después van a apoyar políticamente. Por ejemplo, Fossati. Bueno, son varios, ¿no? Pero además de decir, ay, me encantó el presidente de la República. Bueno, es un gusto muy respetable, pero que eso tenga que ver con la persona que lo va a interrogar. En medio de una nueva crisis política derivada del caso Penades, con la renuncia de Pablo Iturralde a la presidencia del directorio del Partido Nacional, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, comenzó su licencia este sábado. Le quedaba una semana de las 2 que había solicitado para viajar al exterior, dejando el cargo en manos de la vicepresidenta Beatriz Argimón hasta el viernes 31. Si bien el mandatario había pedido autorización al Senado a principios de abril para ausentarse 2 semanas de manera fraccionada, la última etapa coincide con una nueva crisis política vinculada al caso Penades y sus derivaciones. El viernes antes de viajar inauguró viviendas en Chuy, envió un proyecto para modificar la ley de género y se preguntó por qué hay fiscales que no avanzan como otros en sus causas, poniendo como ejemplo nuevamente el caso Moravito.
También sostuvo que no existieron presiones sobre la Fiscalía en el caso Penades, lo cual habría quedado demostrado por el hecho de que Alicia Ghione falló en contra de las supuestas presiones, imputando al ex senador herrerista más de 20 delitos sexuales contra menores de edad. En los chats divulgados el jueves por Búsqueda, el entonces presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, se ufanaba de lograr que la fiscal Ghione asumiera la causa Penades, afirmando que es nuestra y enumerando casos polémicos en los cuales habría salido beneficiado su partido. Entre ellas la denuncia por violación múltiple presentada por una menor tras una fiesta organizada por sectores del Partido Nacional en la chacra de un senador suplente para festejar la ratificación de la LUC. En ese caso, los chats de Astesiano demostraron que el subdirector de la policía, Jorge Berriel, le facilitó datos de la denunciante. Berriel tuvo que renunciar, fue formalizado y sobreseído en diciembre de 2023 porque si bien los hechos existieron, no fueron su responsabilidad. El abogado de Berriel fue el precandidato colorado Andrés Ojeda, que demostró que seguía órdenes de torre ejecutiva, resumiendo el caso con estas palabras. Si la orden del ministro, del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es que la información se le otorgue, no le corresponde a Berriel valorar qué da o deja de dar. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó como preocupantes las declaraciones del presidente Lacalle Pou. El mandatario dijo que hay investigaciones que se tramitan con mayor celeridad que otras. Para el magistrado, el presidente se sumó a quienes deslizan suspicacias sobre el trabajo de la Fiscalía. Nada más y nada menos que la opinión del primer mandatario, es una opinión absolutamente importantísima. El hecho de que también se sume a esta tendencia que hay de criticar a partir de declaraciones, deslizando determinadas suspicacias sobre el trabajo de la Fiscalía, es algo absolutamente sensible. Y lo otro es el hecho de que una institución, que como pasó después de la salida de Jorge Díaz como fiscal general, no tenga consolidada, constituida una jerarquía a partir de la designación, pone al organismo en un limbo de debilidad, porque se suma a la falta de recursos, porque se suma a estos ataques sistemáticos, un limbo de debilidad que le hace mal a la institucionalidad, porque un organismo que está encargado de la persecución penal no puede ser débil, debe estar fortalecido, y es tarea de todos, sobre todo de las autoridades que tienen el poder de decisión respecto de la Fiscalía, de fortalecer una institución así. La fiscal Alicia Ghione, que el jueves declaró que dormía tranquila tras conocerse los chats entre Iturralde y Penades, afirmó ahora que solo confía en su equipo fiscal. En una audiencia aseguró que la policía la jodió manipulando información y evidencias en el caso Penades. Los dichos de la fiscal Alicia Ghione fueron en el marco de la audiencia realizada el jueves por el caso Penades. De acuerdo con información aportada por el diario El País, la magistrada sostuvo que los informes que recibía de la División de Delitos Especiales de Crimen Organizado sobre el teléfono de Carlos Taroco, el ex director del CONCAR condenado por liderar una investigación ilegal para favorecer al ex senador, eran muy livianos. La fiscal explicó que con su equipo hallaron más chats comprometedores sobre Taroco que los aportados por la policía y que por eso les pidió un nuevo informe que incluyera las partes que habían sido omitidas por crimen organizado. Ghione también dijo que la policía la obligó a introducir en la causa el teléfono de una de las víctimas que estaba en poder de la policía desde 2020 cuando le fue incautado en una investigación por estafa. Lo voy a decir, lamento que esté la prensa adelante, cada uno que se ponga el sayo que le corresponde. Esta página, en esta página hay tal información, en esta página hay tal información, en esta página hay tal información. Eran 264.000, seguramente es imposible que con 900 casos de investigación hayamos leído las 264.000 y capaz que alguna se nos escapó. Pero tuvieron que volver a hacer el informe más grosso y bien hecho porque venía muy liviano de información. Entonces, por eso entendemos, por no es que por la Fiscalía, como se dijo por ahí en algunas cosas, está rogando condiciones que no tiene. La Fiscalía es la representante del Estado, es la que tiene la obligación legal y objetiva en el proceso y tiene la obligación de revisar que lo que la policía me está trayendo cumple con lo que yo estoy investigando, porque si no dejo que la policía en el informe, no en el reporte de extracción, que no se puede, pero en el informe que está trayendo me diga que decía tal cosa y no la dice. No sé si se entiende. El precandidato por el Frente Amplio, Yamandu Orsi, sostuvo que el presidente Lacalle Pou perdió una oportunidad para defender las instituciones en relación con sus declaraciones tras la renuncia de Pablo Iturralde al directorio del Partido Nacional.
dudo que sea así, porque si yo pensara eso estaría subestimando un poco la inteligencia de nuestra gente, donde una de las cosas que nos piden es que actuemos correctamente y que no pasemos límite. Pero bueno, se verá. En octubre veremos. ¿Qué le parecieron las declaraciones del presidente respecto al caso Iturralde? Que se perdió una oportunidad valiosísima de salir a dar vuelta a la realidad y defender un poco más las instituciones. Creo que, como decimos, a veces salió corriendo para adelante. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¿Qué esperaba? Yo creo que a veces el silencio es maravilloso, ¿no? Y la acción concreta sustituye a veces muchas palabras. ¿De manera directa o indirecta se presiona a Fiscalía? No, ahora directo. Al principio teníamos dudas. Ahora, cuando el presidente cuestiona cómo actúan algunos fiscales y los compara, o cuando salen a coro varios referentes a hablar de lo mismo y atacar a la Fiscalía, cuando en realidad acá la Fiscalía no tuvo ningún tipo de responsabilidad, o fue mínima. La responsabilidad fue de actores políticos concretos, de un partido político concreto, de un gobierno concreto. ¿Conviene que el Parlamento en esta coyuntura cite a la Fiscal General de la Nación por este tema? Lo analizará la bancada, no sé. Ahí me pierdo. ¿Es una manera de presión también? Yo creo, yo creo que hay que dejar trabajar, pero no sé. El Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo, está en la órbita del Poder Ejecutivo, tiene su grado de autonomía, por supuesto, pero que responde a una orientación nacional con respecto a la política criminal y cómo se debe orientar la investigación, que la tiene que hacer en conjunto con el Ministerio del Interior. Para eso está. Ahora, creo que de un tiempo a esta parte se está partidizando mucho la discusión sobre Fiscalía. La bancada del Frente Amplio está analizando también convocar a las autoridades del Ministerio del Interior por estos audios de la audiencia que se filtraron de Guiones diciendo que la policía la jodió. ¿Qué opina de eso? ¿Tienen que dar explicaciones? No tengo ni idea cómo lo está analizando la bancada porque no he hablado con mi compañero. Debe tener algún elemento para eso. El intendente de Salto, Andrés Lima, precandidato también a la presidencia por el Frente Amplio, dijo que Iturralde no renuncia porque está arrepentido, sino porque lo descubrieron. Lamentablemente el último episodio en donde renuncia el presidente, saquemos la primera frase, del Partido Nacional, donde renuncia el presidente del Partido Nacional, pero no renuncia porque está arrepentido. Mentira, en ningún momento mostró arrepentimiento, renuncia porque lo descubrieron, renuncia porque se hizo público. Renuncia porque se hizo público audios y chat. Si eso no tomaba estado público, el día del arquero iba a renunciar como presidente del directorio del Partido Nacional. Y el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, estuvo ayer en un acto en Colón donde criticó el rumbo de la campaña política. Dijo que a los candidatos de la oposición no se les cae una idea y por eso llevan la actual contienda electoral hacia el enchastre, humo, barro, descalificación y un tono elevado, algo que en su opinión los uruguayos no merecen. Momentos duros, donde va a haber mucho enchastre, donde va a haber mucha manija, donde va a haber mucha descalificación, va a haber mucho ruido, pero sobre todo prenden la máquina de humo a todo vapor. ¿Y por qué pasa eso? Porque atrás de eso hay una estrategia organizada de que no se hable de lo realmente importante que de los temas de la gente. Y porque además, cuando lo tienen argumentos para rebatir cuáles son las acciones de este gobierno, los datos de este gobierno, el aumento de salario, la baja de la inflación, el récord de personas trabajando, el récord de inversión, la baja de delitos, cuando no pueden rebatir porque son datos que no inventa Álvaro Delgado ni Martínez, ninguno de los que están acá, son realidad. Los tres precandidatos del Frente Amplio participaron este domingo de un acto de la coordinadora B de la fuerza política. Carolina Cose remarcó allí la necesidad de recuperar la inversión en materia de educación para poder ser un país de avanzada. Vamos a tener que hacer cosas de avanzada. Vamos a tener que tener una inversión creciente en ciencia y tecnología, porque para ser un país de avanzada, lo que nunca nadie nos podrá quitar
nunca nadie nos podrá quitar es el conocimiento. Eso nadie te lo puede quitar. Por lo tanto, vamos a tener que encarar, va a ser difícil, la frazada va a ser muy corta, pero vamos a tener que encarar una necesaria inversión en la educación. Y ayer yo decía, y lo siento con todo el corazón, y el retorno a la cordura. Yo me comprometo a restituir el Consejo de Primaria, el Consejo de Secundaria y el Consejo de Enseñanza Técnica. Y vamos a tener que conversar mucho y trabajar mucho, mucho, para que nadie quede atrás. Hacemos una pausa breve y volvemos enseguida. Taller de yoga, todos los martes en 2 horarios, 9 y 18:30 horas, en el Centro Cultural Julia Arévalo. Jornada de lectura de cuentos dirigida a niños y niñas, martes 28 de mayo desde las 15 horas en la Biblioteca Valle y Ordóñez. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 12 grados tan solo a esta hora aquí en Montevideo. Para el sociólogo Ricardo Antunes, que es docente de la Universidad de Unicamp en Brasil, especialista además en temas de trabajo, la reducción de la jornada laboral es vital, pero hay que tener claro que el capitalismo no lo quiere. Según el investigador, estamos desafiados a repensar un nuevo modo de vida y se viene un nuevo cambio con el avance de la industria 4.0, con más inteligencia artificial que requiere menos trabajo. Antunes denuncia las condiciones laborales que crean las plataformas y el rechazo a la organización de trabajadores. Para tener adhesión era preciso mucho desempleo, como hablé, y tecnología, algoritmo, inteligencia artificial, celulares. Este es imprescindible hoy. Pero era necesario crear lo que no plano del cinema Luis Buñuel llamó de el discreto charme de la burguesía. Son trabajadoras autónomas, emprendedoras, é uma mistificação. Há uma política, eu serei muito claro e duro, há uma política insidiosa, não sei se você pode dizer assim, mas se pode, contra os sindicatos. A ideia de que os sindicatos são ruins para os trabalhadores. Antunes advierte sobre los cambios que se vienen a nivel laboral y analiza las contradicciones entre la existencia de millones de personas desempleadas, mientras que otras deben trabajar más de 12 horas al día. Há outro movimento, há capitalismo de plataforma e lá há a indústria 4.0. Não a palavra, que é a indústria 4.0? Mais robô, mais robotização, mais automatização, mais inteligência artificial, mais algoritmos, menos trabalho vivo ou trabalho livre. É muito importante entender, fazer esta reivindicação que é vital, é necessária, os capitais não o querem. Porque querem ter 12, 14 horas trabalhando e milhões esperando para substituir. Para el secretario general de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, Fernando Gambera, el trabajo va a tener una evolución muy complicada con el avance del teletrabajo y las aplicaciones. El sindicalista señaló que incluso la Organización Internacional del Trabajo tiene como un foco el futuro del trabajo desde el 2019 y criticó también la falta de políticas para intentar frenar la primarización que vive nuestra economía. El trabajo no va a desaparecer en el futuro, no se puede enunciar así la cosa, pero sí va a tener una evolución muy complicada para los trabajadores, y la está teniendo. La pandemia, en todo caso, además, como que aceleró todo ese proceso, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones y quienes tienen que trabajar para esas aplicaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo del teletrabajo. Y sin duda, sobre todo en la aplicación de esa tecnología a velocidad de vértigo para, en definitiva, ir solo en favor de la concentración de la ganancia. La presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, Karina Sosa, cuestionó las propuestas de algunos y algunas precandidatas de la coalición, como Álvaro Delgado, Gabriel Gurméndez, quienes proponen en sus programas de gobierno reducir el número de funcionarios en el Estado.
Delgado, Gurméndez, como lo mencionabas tú, planteen esta cuestión, para nosotros no es una novedad. Ellos saben que la opinión pública tiene algo contra el funcionariado público y eso vende, eso es algo marketinero que a nosotros no nos preocupa. Nuestro patrón siempre va a ser el Poder Ejecutivo, el Estado, porque somos empleados públicos. Lo que no podemos pretender es que la sociedad comprenda que nosotros no estamos en contra de lo que propone un candidato, no estamos en contra del que los vota. Simplemente nosotros lo que decimos es, en la medida en la que las empresas públicas dan derechos y garantías a toda la población, hay que defenderlas. Y lo que yo estoy viendo a título personal, y creo que compartirá la mayoría de la población, es que esas garantías, en la medida en la que no se reponen vacantes, que se ataca permanentemente cómo trabaja el funcionariado y que no se le da la capacitación de vida, eso repercute en menores beneficios para la población. Entonces hay que repensar ese estigma que se le ha puesto al empleado público y si las propuestas de gobierno de los candidatos que mencionabas no van un poco a contrapelo de esos derechos de la gente, y habrá que repensar si realmente estamos en contra de los funcionarios públicos o estamos en contra de la gestión de los organismos públicos, que es muy diferente una cosa a la otra. El proyecto de ley de medios aprobado sorpresivamente en el Senado vuelve a diputados para ratificar las modificaciones, pero ya ha despertado críticas desde organismos internacionales por el artículo 72 que establece un mecanismo de censura. La UNESCO y la Oficina de Alto Comisionado para la Libertad de Expresión son algunos de los organismos que han marcado sus observaciones. El director de la organización Observacom, Gustavo Gómez, opinó que el gobierno cumple con este proyecto con restaurar los privilegios de los grandes medios. El proyecto es una vuelta a recuperar los privilegios de los grandes medios de comunicación, a blanquear y permitir la ampliación del poder de unas pocas empresas. Que estaba hablando, como por ejemplo, cuando ella mencionaba el Grupo Clarín, o si no está el Magnolia también, el tema de radios, por ejemplo. Sí, o sea, que están en este momento no están cumpliendo con lo que es la ley, pero con este nuevo proyecto se blanquearía, digamos. Vos tenés las grandes empresas internacionales que van a tener vía libre para comprar medios, muchos medios. Ese es un problema más allá de lo nacional. A nivel nacional tenés un problema sobre todo en Montevideo, donde, por ejemplo, tres dueños tienen el 50% de la audiencia en AM, que en las mañanas del AM es donde se construye agenda política. Solo 3 dueños tienen el 50% de la audiencia. Y en el interior, tener hasta 6 medios es literalmente, en algunos departamentos, tener la capacidad de tener todos los medios de departamento. La justicia uruguaya aceptó el pedido del juez federal Sebastián Casanelo de Argentina para que el avión abandonado desde hace 15 años en el aeropuerto de Melilla, que fuera usado para el Plan Cóndor, sea repatriado como prueba al vecino país. En los próximos días se va a conocer el mecanismo mediante el cual se va a concretar la medida. En 1971, la Armada Argentina incorporó un Hawker HS-125 modelo 400B, un avión ejecutivo cuya principal tarea era trasladar al jefe de la Armada, pero también se usó para el intercambio de prisioneros entre las dictaduras del Cono Sur. Esto se comprobó luego de que el abogado paraguayo Martín Almada, recientemente fallecido, encontrara en una unidad policial de su país el llamado Archivo del Terror, con miles de documentos sobre la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, desde finales de los años 1960 hasta entrados los años 1980. Uno de esos documentos, fechado el 16 de mayo de 1977, registró que el avión llegó a Asunción para trasladar hacia Buenos Aires a 5 personas secuestradas el 29 de marzo de ese año en Asunción por la dictadura de Alfredo Stroessner, a pedido de sus colegas de Uruguay y Argentina. Los 5 trasladados, Alejandro Logoluso, Dora Marta Landi, José Luis Nel, Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Santana, siguen desaparecidos, siendo estos 2 últimos de nacionalidad uruguaya y los restantes argentinos. Según publicó el diario Página 2 este sábado, en 1982, la Armada usó el avión en la Guerra de Malvinas y 5 años después lo vendió a una empresa privada argentina, pasando luego a otras uruguayas, quedando abandonado en el aeropuerto de Melilla desde 2008.
En septiembre de 2022, el ilustrador Sebastián Santana investigó el traslado de los 5 prisioneros para un proyecto sobre el Plan Cóndor junto con la académica Francesca Leza. Así comenzó el proceso judicial que tuvo un nuevo impulso con la reciente aceptación de la jueza uruguaya María Elena Maynar de que sea enviado a Argentina como eventual prueba de delitos y para conservarlo como testimonio del terrorismo de Estado que se impuso en la región. El Movimiento Scout del Uruguay, en conjunto con la Intendencia de Montevideo, están realizando una nueva edición de la campaña del abrigo. El punto de recepción va a ser toda esta semana en la explanada municipal de 10 a 16 horas. Allí habrá equipos que van a estar recibiendo ropa en buen estado y calzado para distribuir entre varias organizaciones sociales. El fin de la ropa esta que vamos a estar recibiendo es poder recolectar y ayudar a diferentes organizaciones con las que trabaja la Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Y son organizaciones de barrio con las que trabaja el movimiento y bueno, después el Movimiento Scout del Uruguay tiene organizaciones que trabaja directamente como el Abrojo, Gurises Unidos, con las que podemos llegar a apoyar también ahí. ¿Reciben todo tipo de ropa y calzado? Sí, estamos recibiendo ropa en buen estado, que esa es la principal premisa, y bueno, calzado también y ropa de cama. Contanos cómo va a ser la actividad esta semana, sin qué horarios. Vamos a estar de lunes a viernes esta semana de 10 a 4 de la tarde acá en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Este es el tercer año que ya hacemos la campaña. El año pasado recolectamos 1 tonelada de ropa y bueno, este año esperamos poder duplicar esa cifra. Hacemos una pausa breve y volvemos enseguida. Jornada de castraciones a perros y gatos, viernes 31 de mayo desde las 9 de la mañana en el Club La Virgen. Jornada de vacunación contra el COVID y la gripe, mañana martes de 14 a 16 horas en el espacio polideportivo. En MBD Noticias con la información y bueno, terminó la fecha número 14 del torneo Apertura del campeonato de la Primera División, etapa que se abrió el jueves con el triunfo de Peñarol 3-1 sobre Progreso y Nacional que se impuso el sábado 1-0 ante Danubio. Vemos el show de fechas, de goles de la fecha. El estreno del título de campeón del torneo Apertura lo celebró y lo festejó Peñarol en su estadio, en el campeón del siglo ante Progreso. Un partido que comienza al revés para el equipo que hace algunos días se coronó frente a Defensor Sporting en el estadio Luis Francini. Porque Progreso, el equipo de La Teja, que cosecha con esta derrota 4 caídas consecutivas, se pone en ventaja. A los 44 de la primera parte, una jugada que se da bien por el costado izquierdo y la mala fortuna de Martín Gianoli. Vean el espacio que se da por el costado izquierdo para el desborde, el centro y el toque finalmente en Gianoli para que Aguirre no lo pudiera creer. Ganaba Progreso 1-0, pero Coelho estaba en una noche realmente muy inspirada. Minuto número 13. Llega para pelear esa pelota junto con Colmán. Y aparece el zaguero Carioca para colocar el empate. Pero iba a ir por más. Porque a los 24, otra vez, Leo Coelho, el zaguero, que hace gritar a todos los hinchas de Peñarol. El centro de Lucas Hernández. Pelota sobre el corazón del área. La peina primero Gianoli y toca Coelho para transformar el partido en color amarillo y negro. Lucas Hernández es el que lo va a cerrar. Vamos a ir al final del partido. Aparece Acosta llegando, enganchando, tocando y recibe Lucas Hernández. La cambia de pierna y toca con el botín izquierdo para colocar el 3-1. Para un Peñarol que gana por ese marcador señalado, suma 38 unidades y ahora espera por Rosario Central para definir su pasaje a la próxima instancia de la Copa Libertadores de América. Peñarol ganó por 3-1 frente a Progreso el jueves por la noche, pitazo de Tejera en el campeón del siglo. De a poco vamos llegando, de a poco nos vamos acercando al Gran Parque Central, a la Casa Tricolor, para ver uno de los partidos que siempre guarda el campeonato uruguayo como de los importantes. Nacional frente a Danubio. Apud frente al chino
Recoba. Pitazo de Burgos, el comienzo del partido. Y un Nacional que fue más que el conjunto de la curva, pero le costó. Tuvo que esperar hasta el minuto 37. Los cambios que hizo el chino le dieron resultado. El ingreso de Bentancur, el ingreso de Santander, torcieron la balanza para el equipo tricolor. El palo de Lozano en la primera parte. Y aquí la visión del arquero Goicoechea ante el cabezazo de Carneiro. Parecía que maduraba el gol de Nacional. Aquí el pique y toda luego la experiencia del arquero danubiano para mandarla al tiro de esquina. Y a propósito de un arquero, el saque de Mejía, un gol muy parecido a los que tantas veces hizo Uruguay en el marco de la eliminatoria. Saque del arquero panameño, el envío para el paraguayo y el toque finalmente de Rubén Bentancur. Ahí está como salta primero Bentancur. Y luego el toque y la definición del hombre que ingresó junto con Santander en el segundo tiempo. Festeja Nacional, gana por 1-0, suma 31, mínima ventaja para el equipo tricolor en el parque frente a Danubio. Probablemente en junio van a comenzar a normalizarse los precios de las hortalizas. Esto lo dijo hoy a MBD Noticias el encargado de comunicación de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, Pablo Pacheco. Agregó que las frutas van a seguir mostrando buenos niveles de oferta y calidad, pero que tanto las lluvias intensas como las inundaciones en Río Grande del Sur han contribuido al aumento de precio de algunos de estos productos. El encargado de comunicación de la UAM, Pablo Pacheco, comentó que los factores que están incidiendo en el aumento de los precios de frutas y hortalizas son las lluvias intensas durante periodos prolongados, el descenso de la temperatura y las inundaciones en Río Grande del Sur. Las frutas siguen mostrando muy buenos niveles de oferta y buena calidad. Si bien en esta época del año las frutas tienden a tener una demanda un poco menor, más allá de lo estacional, los citrus que empiezan a consumirse un poco más, están acompañando con muy buenos niveles de oferta y calidad, pero volviendo a lo que sería un poco las malas noticias y lo que el consumidor final, el señor, la señora, la persona que va a hacer las compras en el punto de venta minorista de frutas y verduras está sintiendo, es que ve que dentro de lo que es hortalizas va a encontrar varias sorpresas no muy agradables que hacen que inmediatamente, capaz que una vez no te das cuenta y pagás un precio alto, pero después vas a mirar 2 veces los precios y eso va impactando en una reducción en los niveles de consumo y de demanda que se ajusta un poco por esta variable de precios altos. Estamos recibiendo importación de producto, por ejemplo, en el caso de papa, de Argentina y de Chile, porque de Brasil es difícil conseguir, que es un origen que habitualmente se da. En este momento Argentina y Chile están abasteciendo lo que es el producto importado. Recientemente también se verificó la importación de zanahoria porque estaba mostrando algún fenómeno de cierta escasez, así que transmitir tranquilidad. Lo que sí también hay que de alguna forma hacer muy claro en que probablemente por algunos días más hay que ver, esperamos que en el mes de junio se dé una inflexión y empiece a darse una normalización en los precios, en la oferta, en las calidades, que permita, digamos, dar un descanso, un alivio al bolsillo del consumidor. Por ahora es un poco lo que estamos visualizando. El gobierno de Israel amenazó con hacer daño a quienes les haga daño. Esto en referencia al inminente reconocimiento de un Estado palestino por parte de España, mientras que al menos 50 personas murieron en un ataque israelí a un campo de refugiados en Rafah, en el sur de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, sostuvo que los tiempos de la Inquisición han terminado en un mensaje dirigido a España y difundido en la red social X, asegurando que su ejecutivo no permanecerá callado ante un gobierno que premia el terror y cuyos líderes corean el lema antisemita del río al mar, Palestina será libre. Asimismo, Katz ha advertido que quienes premian a Hamas e intenten establecer un Estado terrorista no tendrán contacto con los palestinos, luego de difundir una orden con la prohibición de que el Consulado General de España en Jerusalén preste servicios a los residentes de la Autoridad Palestina. Mientras tanto, al menos 50 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque israelí en la noche del domingo en un campo de desplazados en una zona supuestamente segura de Rafah, 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara el fin de la ofensiva militar de Israel en esa ciudad del extremo sur de la Franja de Gaza ante el riesgo de genocidio.
Según el gobierno de Israel, el ataque tenía como blanco una zona controlada por Hamás y se llevó a cabo contra objetivos legítimos en virtud del derecho internacional, mediante el uso de municiones precisas y sobre la base de inteligencia precisa que indicaba el uso de la zona por parte de terroristas. Reza el comunicado y asegura que el incidente está siendo investigado. En México, cuando entramos en la última semana para las elecciones, todo indica que por primera vez en la historia una mujer estará al frente del país. Las encuestas otorgan a la oficialista Claudia Sheinbaum más del 50% de respaldo, más del 20 puntos son por encima de Jordi Gálvez, que unificó en su nombre a los tres partidos de derecha. La violencia y la tragedia siguen marcando a un país cuyos registros de inseguridad lo colocan como uno de los más peligrosos del mundo, con cifras de víctimas mortales similares a las de un país en guerra. Este sábado, el diario estadounidense The New York Times publicó un informe que contabilizó el asesinato de 36 personas que aspiraban a cargos públicos durante la actual campaña electoral. A esto se sumó en las últimas horas un episodio que conmovió al país por causar la muerte de 9 personas y heridas a 121, cuando se desplomó el escenario donde el también opositor Jorge Álvarez Maínez daba uno de sus últimos discursos en el norte del país. En este contexto llegarán las tres candidaturas principales al cierre de campaña del 29 de mayo, aunque una de ellas, la de Maínez, sin posibilidades de triunfo ya que las encuestas le otorgan apenas 8% de adhesiones. La competencia está cerrada entre la representante del Partido Progresista Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, que llega al 53% de apoyo, y la candidata de unidad entre los tres partidos de derecha, el PAN, el PRI y el PRD, Xochitl Gálvez, con 34%. Al no existir balotaje, el domingo 2 de junio ganará la que tenga la mayoría relativa de votos y se convertirá en la primera presidenta en la historia de México. Nos vamos, volvemos a las 18:55, la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8. Que pasen bien, hasta luego. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, calificó como preocupantes las declaraciones del presidente Luis Lacalle Pou sobre la celeridad con que los fiscales abordan algunas causas. El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, especialista en temas de trabajo, dijo a MBD Noticias que estamos desafiados a repensar un nuevo modo de vida y se viene un nuevo cambio con el avance de la industria 4.0, con más inteligencia artificial y menos trabajo. La Intendencia de Montevideo y el Movimiento Scout del Uruguay lanzaron una nueva campaña del abrigo organizada ante el descenso de temperaturas y la cercanía del invierno. El gobierno de Israel amenazó hoy con hacer daño a quienes se le haga daño, en referencia al reconocimiento de un Estado palestino por parte de España, mientras que al menos 50 personas murieron en un ataque israelí a un campo de refugiados en Rafah, al sur de Gaza. La nueva presidenta del Partido Nacional, Macarena Rubio, defendió a Pablo Iturralde y señaló que fue una opinión personal y privada desafortunada y errónea. Además, dijo que el partido nunca solicitó gestiones para incidir en la justicia.